Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar los tratados internacionales. Este video forma parte de nuestra serie de tutorías gratuitas sobre derecho internacional público. Y si querés tener acceso total a esta serie, solamente tenés que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba. Además, quiero contarte que en la información de este video y en el primer comentario vas a encontrar un enlace a nuestra página web, donde vas a poder ver resúmenes, ejemplos, legislación actualizada y jurisprudencia de este y de muchos temas más. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Y para comenzar, vamos a ver el concepto de tratados internacionales. Y de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único, o en dos, o en más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Esto implica que muy básicamente un tratado es un acuerdo que es celebrado entre sujetos del derecho internacional tendiente a regular derechos entre ellos. Y de acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38, queda establecido que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. Y en el inciso A se prevé las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Entonces, de acuerdo a lo que he explicado hasta acá, podemos concluir que los tratados internacionales son una fuente formal y principal del derecho internacional público. Vamos a ver ahora la clasificación de los tratados internacionales. Y vamos a encontrar distintos criterios de clasificación. Es así que, en primer lugar, vamos a poder clasificar a los tratados internacionales según la cantidad de partes, es decir, según el número de sujetos intervinientes. Y de acuerdo a esta categoría, los tratados pueden ser bilaterales, cuando intervienen dos sujetos, o multilaterales, cuando intervienen más de dos sujetos. También podemos clasificarlos de acuerdo a las formas de celebración. Y de acuerdo a esta categoría vamos a encontrar tratados celebrados en buena y debida forma, es decir, tratados que han sido creados mediante un procedimiento complejo, pero que incluye todos sus pasos. Y también podemos encontrar tratados celebrados en forma simplificada, es decir, que se emplea un procedimiento mucho más rápido que incluye básicamente una negociación y firma, y por lo general el tratado entra en vigor el mismo día de la firma. También podemos clasificarlos de acuerdo con el criterio para incorporar terceros, y acá vamos a encontrar tratados abiertos, que son aquellos que permiten la incorporación de terceros estados que no han participado en la negociación mediante cláusulas que se establecen en el texto. Y también vamos a encontrar tratados cerrados, es decir, que no contemplan la posibilidad de incorporar a terceros. También podemos clasificar a los tratados internacionales de acuerdo con su naturaleza u objeto. Y acá los podemos dividir en tratados normativos, que básicamente establecen normas generales que reglamentan las conductas futuras de las partes, y también podemos encontrar tratados contractuales, es decir, que regulan la realización de un negocio jurídico concreto, estableciendo obligaciones específicas para las partes. Y finalmente, podemos clasificar a los tratados según la forma de instrumentación. Y acá podemos dividirlos en acuerdos escritos, que son la mayoría de los tratados, y tratados no escritos, como son aquellos acuerdos verbales. Vamos a ver ahora cómo es el proceso de celebración de los tratados. Y en primer lugar,
para celebrar un tratado es necesario que se realice una negociación. Y una negociación es una serie de tratos que están dirigidos a la conclusión de un convenio o de un pacto. A medida que se avanza en la negociación, viene la etapa de adopción del texto. La adopción del texto de un tratado se efectúa cuando los estados participantes de la negociación avanzan y llegan a un consentimiento para elaborar un texto. Una vez que se adopta el texto, viene la etapa de autenticación del texto. Y en esta etapa el Estado es considerado como un Estado signatario. Y el texto de un tratado queda establecido como auténtico y definitivo mediante la firma. Y la última etapa es la manifestación del consentimiento en obligarse. Y el consentimiento de un Estado en obligarse se manifiesta también mediante la firma, mediante el canje de instrumentos que constituyan un tratado, mediante la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o mediante cualquier otra forma que se hubiese convenido. Estas son las 4 etapas para la celebración de los tratados. Pero como pueden apreciar, y como ya sabemos, el Estado es una persona jurídica, y es una persona jurídica de carácter público, y la particularidad que tiene es que manifiesta su voluntad a través de sus representantes. Entonces, para poder representar el Estado en el proceso de celebración de tratados internacionales, es necesario contar con plenos poderes. Y se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o a varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Es decir, que una persona que cuente con plenos poderes va a poder participar en nombre del Estado en cualquiera de las etapas de este proceso de celebración de tratados internacionales. Ahora bien, puede suceder que en virtud de las funciones que cumple una persona, no tenga que presentar plenos poderes y se considere que representa a su Estado. Y esto va a suceder en los casos de los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Sucede lo mismo en los casos de los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Y sucede lo mismo en el caso de los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional de uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Vamos a ver ahora cómo es la etapa interna, porque una vez concluida la autenticación del texto, en lo que sería el proceso de celebración de los tratados internacionales, la etapa número 3, y previo a la manifestación del consentimiento en obligarse, es necesario que se desarrolle una etapa interna con intervención del Congreso. Esto implica que la aprobación de un tratado internacional es un acto federal complejo, porque intervienen distintos órganos de poder del Estado federal. Y esto quiere decir que el Congreso debe sancionar una ley aprobatoria, a fin de que el Poder Ejecutivo pueda manifestar el consentimiento en obligarse. Pero, aún con la ley aprobatoria, el Poder Ejecutivo no queda obligado a manifestar el consentimiento en obligarse, sino que esta ley aprobatoria solamente autoriza al Ejecutivo a manifestar el consentimiento en obligarse, pero no incorpora el tratado al ordenamiento jurídico interno, sino que, para que este tratado quede incorporado como derecho a nuestro ordenamiento jurídico interno, deben darse 2 condiciones. Primero, que el Poder Ejecutivo haya manifestado el consentimiento en obligarse. Y segundo, que el tratado internacional entre en vigor para Argentina. Si el tratado no ha entrado en vigor, el Estado va a ser considerado como Estado contratante. Pero,
Mientras no se den estas dos condiciones, el Estado no va a ser considerado como un Estado parte. Y para finalizar con esta clase, vamos a hacer una mención a las reservas. Y se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Y los Estados siempre pueden formular reservas, excepto que la reserva esté prohibida por el tratado, que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o que, en los casos no previstos en estos dos puntos, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.